En segundo Nefi 2 encontramos una lección importante acerca de cómo nosotros llegamos a conocer al Salvador. En esta ocasión Leía está hablando a sus hijos y le toca el turno a Jacob, uno de sus hijos nacido en el desierto. En el versículo 4 leemos: y en tu juventud, Jacob, has visto su gloria. Por lo tanto, bienaventurado eres, así como serán aquellos a favor de quienes él ejerza su ministerio en la carne, porque el Espíritu es el mismo ayer, hoy y para siempre, y la vía está preparada desde la caída del hombre y la salvación es gratuita. La primera declaración de "y leí" es interesante, diciendo: en tu juventud has visto su gloria. Si nosotros vamos al pie de página, encontramos segundo Nefi 11:3, que dice: y mi hermano Jacob, hablando Nefi, y mi hermano Jacob también lo ha visto, como yo lo he visto. Sin embargo, tenemos que irnos unos versículos atrás para entender de qué es lo que están hablando, y si nosotros vamos tan solo unos versículos atrás, leemos: y ahora yo, Nefi, escribo más de las palabras de Isaías, porque mi alma se deleita en sus palabras, porque compararé sus palabras a mi pueblo y las enviaré a todos mis hijos, pues él verdaderamente vio a mi Redentor, tal como yo lo he visto. Y ahora sí el versículo 3, que era el pie de página que nos traía el discurso de Leí. Y mi hermano Jacob también lo ha visto, como yo lo he visto. Entonces, Nefi está diciendo aquí: Isaías, este gran profeta, ha visto a mi Redentor, yo también lo he visto, y Jacob también lo ha visto. Ahora, en este momento parece ser que entonces Leí sabía que su hijo había tenido esta experiencia muy sagrada y especial con el Salvador. Aunque claro, podríamos decir, bueno, vio su gloria no necesariamente significa que lo vio a él, pudo haber tenido algún otro tipo de manifestaciones, tal vez una manifestación celestial, una ministración angelical o incluso este gran sentimiento de gozo que puede dar el Salvador en nuestras vidas. Pero, de hecho, si seguimos leyendo el versículo, encontramos que parece ser que no es el caso, porque leamos: y en tu juventud has visto su gloria, por lo tanto, bienaventurado eres, así como lo serán aquellos a favor de quienes él ejerza su ministerio en la carne. Entonces aquí Leí está comparando la bienaventuranza de su hijo y la experiencia que tuvo con la de las personas que lo van a ver, es decir, al Salvador, cuando él esté morando en la carne. Entonces, Leí claramente está haciendo una comparación de experiencias entre lo feliz que es el estado de Jacob por su experiencia y lo feliz del estado de las personas que lo van a ver en persona. En efecto, Leí está indicando aquí una comparación de lo han visto y has visto su gloria. Ahora, cuando nosotros llegamos a ver este tipo de pasajes en las Escrituras sobre profetas que vieron al Salvador, convivieron con él, se les apareció, charlaron con él, etc., llega a nosotros un sentimiento de anhelo, de asombro, pero a veces también un poquito de celos, no quiero decir envidia, pero sí de ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuándo me toca a mí? Pero aquí es lo interesante de la lección en el caso de Leí y lo que le estaba enseñando a su hijo. Si nosotros nos damos cuenta, esto es solo el inicio de la lección, la mejor parte viene justo después. Voy a leer otra vez: en tu juventud has visto su gloria, por lo tanto bienaventurado eres, así como lo serán aquellos a favor de quienes él ejerza su ministerio en la carne. Y ahí viene lo interesante, porque Leí explica el por qué Jacob iba a ser bienaventurado en este sentido. Porque el Espíritu es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces sí, Leí le estaba diciendo: tú eres bienaventurado porque has visto su gloria y tienes este mismo privilegio de las personas que las personas que lo van a ver cuando él esté morando en la carne. Sin embargo, el privilegio no viene en el hecho de ver al Salvador, de convivir con él, de poder palparlo y ser testigo ocular físicamente hablando de él. Este gozo y esta bienaventuranza viene porque el Espíritu es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces la experiencia no tiene que ver con quienes lo vieron, sino lo que el Espíritu les enseñó cuando lo vieron. Y eso mismo puede enseñar el Espíritu ayer, hoy y para siempre. No está limitado a ese tiempo físico, ese momento temporal en el que la persona ve al Salvador. El Espíritu puede enseñar esas mismas verdades, ese mismo testimonio y todo lo que necesita enseñar sobre Cristo a las personas, sea ayer, hoy, cualquier momento. Y esto es lo que le estaba enseñando Leí a su familia. Sí, qué padre los que lo han visto, qué bueno. Sin embargo, cuidado de pensar que esa es la única manera en la que podemos tener esta experiencia sagrada de conocer y tener un testimonio de nuestro Salvador. Porque aquí entonces viene la pregunta hacia nosotros. Si Leí estaba apuntando a la bienaventuranza o la bienaventuranza al hecho de que el Espíritu podía enseñarnos lo mismo, entonces tal vez tú y yo deberíamos pensar, si nos sentimos tan bienaventurados como Jacob, como Nefi, como Isaías, como las personas que vivieron en el tiempo de Cristo, debido a que lo conocemos, debido a lo que sabemos de él. Porque muchas personas que convivieron con él no saben ni la mitad de lo que tal vez tú sabes sobre él, sobre su misión, sobre su carácter, sobre su divinidad y su origen.
Entonces, viene la pregunta tal vez para todos nosotros. ¿Qué nos ha enseñado el Espíritu acerca de Cristo? Y puede ser desde lo más tal vez básico como nuestro testimonio, tal vez tan simple pero especial como lo que Él siente por nosotros. Pero ¿qué más nos ha enseñado? Y creo que esa es una excelente pregunta. Somos bienaventurados porque el Espíritu puede enseñarnos sobre Cristo. ¿Qué nos está enseñando el Espíritu hoy sobre Cristo? Ahora, es interesante que la lección de Leí no se acaba en esa parte, sino que sigue algo que no necesariamente es una lección mayor, pero sí una lección que regularmente viene después. Y es que, si bien es cierto que el conocimiento impacta nuestras vidas y muchas veces las cambia, no siempre cambia lo que sentimos durante la vida. ¿A qué me refiero con esto? Vamos, que cuando estás enfermo y alguien va a darte una inyección o pinchazo, como le digan en tu país, el hecho de que sepas que te va a doler y por qué es este dolor no va a hacer que te duela menos necesariamente. Y esto es lo que nos lleva la siguiente lección de Leí, o más bien este entendimiento es lo que nos lleva al siguiente paso de nuestra lección. Segundo Nefi 2:23 dice: y no hubieran tenido hijos, refiriéndose a Adán y Eva. Por consiguiente, habían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno porque no conocían el pecado. Y esta línea es muy interesante. Sin sentir gozo porque no conocían la miseria. La razón principal que da Leí para que estos seres no conocieran el gozo, no lo sintieran, era que no conocían la miseria. Y eso parece algo contradictorio, ¿no? Es como decir que no puedo saber lo que es lo salado sin probar lo dulce, pero claramente puedo probar lo dulce y sé a qué sabe, o lo salado y sé a qué sabe sin necesidad de probar lo otro. Sin embargo, la manera en la que los seres humanos aprendemos tiene mucho que ver con los contrastes, y de hecho, este es un claro ejemplo de ello. Quiero que pienses un poco en los momentos, para ejemplificar esto, quiero que pienses un poco en los momentos donde te has sentido satisfecho, gozoso, gozosa y feliz en la vida. Y muchos de estos momentos vienen después de un buen periodo de tiempo de esfuerzo, de trabajo, de disciplina y a veces también de dolor. Piénsalo, tal vez si tienes hijos, cuando se graduaron tus hijos seguramente fue un sentimiento muy bonito y eso vino después de años de estarlos llevando todos los días a la escuela y trabajando con ellos y desvelándote a veces con ellos. Esos momentos de felicidad y gozo vienen después de momentos de esfuerzo y a veces dolor, cansancio y sufrimiento. Y lo puedes ver con muchas otras cosas en la vida. Tal vez puedes pensar en algo significativo en tu trabajo, algo significativo en tu carrera, en tus estudios, en tus relaciones personales también, el momento en el que te casaste, en el momento en que tal vez espiritualmente hablando también terminaste una misión o incluso iniciaste una misión. Esos momentos de satisfacción tienen un proceso de trabajo antes. Muchas veces solo los aislamos y decimos, qué bien me sentí en este momento, pero olvidamos el trabajo que había detrás, todo lo que nos llevó a ese momento. Porque es justo en el proceso de construir eso que se prepara nuestro ser para sentir ese gozo. La satisfacción viene de el esfuerzo. Y que superemos la adversidad que se puso frente a nosotros con esfuerzo. Espero que tenga sentido. Y esto para mí es un tema muy importante porque muchas veces en la vida no tenemos tal vez perspectiva adecuada del asunto, y este párrafo o este versículo nos está trayendo una perspectiva muy muy adecuada. Es necesario para construir una vida de satisfacción pasar por cierta aflicción. Y lo podemos ver también en la historia de Nefi. ¿Recuerdas cómo hizo este barco admirable y sus hermanos dijeron, no, es una obra maravillosa y admirable? Y pues no te olvides de todo lo que pasó antes. Acuérdate de lo que Nefi luchó con sus hermanos. Bueno, no luchó, pero sabes las discusiones que hubieron, el que no querían trabajar. Y después Nefi, todo lo que hizo, los minerales, los materiales, las herramientas, los maderos que labraba uno por uno de manera muy diferente a como lo hacían las personas. Fue todo un trabajo. El crear una vida admirable, el crear un matrimonio gozoso, el crear una vida feliz y satisfactoria simplemente es un trabajo de bastante esfuerzo. No solo podemos aislarlo y decir, mira, qué bonito esta persona que tiene suerte, o esta persona que le va bien, o esta persona... No. Y porque en ese momento volteamos a nuestras vidas y decimos, bueno, es que a mí no me va bien, es que a mí no me pasan esas cosas, es que yo no soy una persona que de por sí viva muy alegre, es como basta de eso. Estás viendo la vida en la perspectiva errada. La vida se va construyendo hacia la felicidad y hacia la satisfacción a medida que trabajamos con esfuerzo. Y muchas veces ese esfuerzo es a través de desiertos, a través de aguas, a través de mares, a través de hermanos que nos molestan y no nos dejan construir barcos. Todo eso es parte del proceso de llegar a una tierra prometida.
Y sin ese proceso, ese éxito no se siente tan bien. Piensa en las ocasiones, tal vez tú tuviste algún evento así en la vida, en el que te esforzaste por algo, lo lograste. Piensa en tal vez, se me ocurre, es que la cosa que se me ocurre más fácil ahorita es un examen, por ejemplo. Cuando tú te esfuerzas y logras Yo recuerdo muy bien cuando me costaba mucho biología, era terrible para biología, y recuerdo que reprobé biología, tuve que irme a un extraordinario, que es un examen extra que haces como un mes después para ver si puedes aprobar la materia, si no tienes que recursarla. El chiste es que en la prepa eso pasó, y recuerdo que tuve este proceso en el que yo estaba muy peleado con la materia y alguien me ayudó a estudiarla, y entonces durante un mes la aprendí mejor y fui a ese examen, y bueno, no sé cómo son las calificaciones en cada país, pero saqué un 10, que es el máximo puntaje que puedes sacar aquí. Y recuerdo esa satisfacción de poder llevar ese examen, ponerlo en el refri, pegarlo ahí. Estuvo como un mes en el refri. De hecho, todavía lo guardo. Es el único examen de la prepa que guardo. El único examen que guardo de la prepa es aquel que más me costó trabajo hacer. Y eso es muy significativo. Eso es muy significativo. Quiero que escuches otra vez. El único examen que yo guardo todavía en mis documentos importantes, junto a mi pasaporte, junto a mi acta de nacimiento, está ese examen de biología ahí. Ese papel y ese examen que todavía recuerdo, y me da satisfacción recordar que logré hacerlo, a pesar de que era terrible en la materia y el peor en la clase y salí muy bien. Ese es el examen que más me costó trabajo. La lección a entender aquí es que la satisfacción viene regularmente en una proporción igual al esfuerzo. Voy a repetir eso. La satisfacción regularmente viene en la misma proporción que el esfuerzo. De ahí la frase que las cosas que más valen la pena cuestan. Y por eso decimos que valen la pena, porque están igual, tienen ese valor. Muchas veces en la vida las personas nos rendimos antes de lograrlo, nos rendimos antes de alcanzar. Y a mí me ha pasado muchas veces, justamente estaba acordándome, porque fue en esta época, hace 4 años, cuando estaba yo haciendo no sé, creo que era el 4º o 5º video, y recuerdo haber despertado después de haberlo editado, publicado, estaba yo cansadísimo y solo dije, ya no quiero hacerlo y ya. Quiero tirar la toalla. Esto fue muy cansado. Han sido 6 semanas extraordinarias. He aprendido mucho. Me ha gustado compartir mucho. Pero ya, es cansado. Y recuerdo en esa ocasión me despertó la llamada de alguien que preguntaba, oye, ¿te retrasaste en tu video? Me gusta verlos. Y tuvimos una charla muy amena. Y fue muy grato para mí ver el impacto que eso lograba. Y decidí seguirlo haciendo. Y creo que muchas veces tiramos la toalla antes de lo que deberíamos. Muchas veces la vida se trata de aguantar en esos momentos más duros, en ese momento cuando estás en el desierto y se rompió el arco, en ese momento donde tus hermanos no quieren ayudar y el barco se está volviendo difícil, en ese momento donde la tempestad te está llevando atrás y atrás y atrás por 3 días seguidos. En esos momentos es en donde se define el curso de nuestra vida, si logramos aguantar. Y Nefi es un ejemplo claro de ello. Creo que la vida de Nefi es simplemente, hasta este punto en el libro de Mormón, es un ejemplo perfecto de esta lección. Sentir gozo viene de este esfuerzo constante y de mantenernos en los momentos difíciles también. A veces es justo después de ese momento difícil que viene la claridad, la luz, la guía. Piénsalo así. Nefi habría tenido esa cercanía con el Señor y también con su padre si no hubiera pasado lo del arco. Nefi hubiera tenido Tú puedes leer, de hecho, en el segundo... ya se me olvidó el capítulo donde Nefi está hablando de cómo construyen maderos. Él dice, subía de continuo al monte y el Señor se comunicaba conmigo. Imagínate eso, Nefi estaba entablando una relación de revelación continua con el Señor. Y eso vino a través del esfuerzo que él tuvo con las cosas construyendo el barco. Y lo mismo en las aguas y en los mares. Nefi se aferró al Señor, Nefi confió en Él, y cuando terminó y pudo tomar la leona y, tú sabes, el curso fijo, creo que esa relación entre el Señor y Nefi se afianzó bastante justo en el momento en el que fue desatado, los mares y todo esto se calmó y el barco avanzó. Creo que Nefi tal vez lo sabía ya, pero creo que fue una confirmación bastante contundente de que el Señor estaba con él. Y eso fue después del momento difícil. Entonces, a veces no estamos dispuestos a pasar por la miseria o el dolor
o los momentos difíciles sin entender que justo después de ese momento viene el gozo, la satisfacción y una vida más plena. Tal vez es justo eso lo que Leí está queriendo decir. No pueden sentir el gozo porque no han conocido la miseria. En parte por los contrastes que tiene, pero también en parte porque, como lo diría el Elder Holland, ¿no? Todo camino hacia el cielo pasa por el Calvario. Todo el camino hacia la salvación pasa de alguna manera u otra a través del Calvario y el Gólgota. Sé que la vida es difícil a veces y sé que puede ser desgastante. Sin embargo, si podemos tener la visión apropiada de las cosas, sé que podemos no solo seguir adelante y vencer, sino que ese momento de ganar o en el que vencimos y superamos la adversidad borrará todo lo que está atrás. Por eso es que tú no te acuerdas, o a veces pensamos en ese momento cómo es que era tan feliz y pues venía todo ese esfuerzo. Pero lo que pasa es que el momento es tan gozoso que borra todo el dolor que hubo antes. No se recuerda tanto lo difícil que fue llegar ahí. Solo recordamos ese momento gozoso. Así va a ser con nuestras dificultades hoy. Las dificultades de ayer así han sido, así son las de hoy, así van a ser las de más adelante. Si nosotros podemos seguir adelante a través de los vapores de tinieblas, nuestros desiertos oscuros y lúgubres, así sean largos como Leí, aguantas en ese momento y así te parezcan horas en ese desierto, finalmente ves la visión, finalmente ves el árbol de la vida, ves el camino, ves la barra de hierro y puedes ir al fruto. Así es la vida. Sin este momento de dolor, sin miseria, no llegamos a la satisfacción y no llegamos al gozo. Muchas gracias por haber visto este video, espero lo hayas disfrutado, espero hayas aprendido algo, así como yo también he aprendido algo. Esta vez solo tuve 2 lecciones a compartir. Bueno, no solo que hubiera habido 2 lecciones en mi estudio, sino que varias de las lecciones que repasé son lecciones que la verdad se explicaron muy bien en el video de hace 4 años y prefiero no solo repetir. Entonces aquí está el video de hace 4 años y espero lo disfrutes y nos vemos en un par de días.